Bienvenidos a un episodio más de su podcast Zoom, para ver de cerca lo que todo el mundo agranda. Y como ya lo saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo. Y pues el día de hoy, como ya lo pueden ver, no me encuentro solo, me encuentro nada más y nada menos que con mi amiga y mi hermana en Cristo, Avi. Avi, preséntate por favor. Hola, con la audiencia mucho de Zoom. gusto a todos. Mi nombre es Abigail Roel, de Amigas con Propósito. Amigas con Propósito, cuéntanos un poquito más antes de ahondar un poquito en el tema. ¿Qué es Amigas con Propósito? Para que la gente sepa más o menos. Y pues invítalos, ¿por qué no? Invítalos también a darse una vueltecita por ahí, por el Instagram. Claro que sí. Bueno, Amigas con Propósito empezó como literal amigas en un café, como una célula, y después por necesidad se fue haciendo reuniones en línea por Zoom. Y después tenemos ahorita lo que es el Instagram, que estamos como amigas.cp. Amigas con Propósito. Y pues cada semana tenemos lo que llamamos Estudio Live, son transmisiones en vivo, estudios bíblicos para mujeres de cualquier edad, más que nada arriba de 18 años. Tenemos entre 18 hasta 30 años más o menos, tenemos chicas, pero en realidad como es en línea, pues cualquier persona de cualquier parte del mundo lo puede estar viendo. Y pues lo que buscamos es crear un espacio donde todas las chicas, sin importar a qué iglesia vayan o en qué condición se encuentran en este momento, puedan encontrar pues los brazos de papá, ¿no? Puedan encontrar esa familia en la fe. Y pues es más que nada lo que estamos haciendo ahorita. Qué padre, así que sí, pues siempre tenemos preguntas, tenemos cuestionantes, a veces nos sentimos solos, siempre necesitamos un consejo, necesitamos una voz amiga, ¿no? Y pues ahí lo encuentran, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces, para que se vayan a echar una vuelta. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a platicar el tema de hoy. Ya lo pudieron ver por ahí, está bien padre, está bien interesante. Se llama actitud de siervo. Entonces vamos a profundizar más. Por ahí tú traías algunos apuntes, no sé, más o menos si nos quieres contar. Vayas abriendo el tema. ¿De qué Pues yo creo que la mayoría de las personas que están escuchando o viendo este podcast ya pertenecen a alguna iglesia. Y quiero creer que en su mayoría de esas personas ya están sirviendo en su iglesia local. Y pues vamos a platicar un poquito acerca de la actitud de nuestro corazón cuando nosotros estamos sirviendo, o si estás llamado incluso a abrir una iglesia, a abrir un ministerio dentro de tu iglesia local, la actitud que debemos mantener en nuestro corazón, que es básicamente de siervo. Porque de hecho esta semana he estado leyendo Primera de Corintios, es como que lo que traigo más reciente ahorita. Y me encanta porque, bueno, es una carta de Pablo. Y Pablo se presenta a sí mismo, o sea, antes que cualquier otra cosa, se presenta como siervo de Dios, llamado a ser apóstol. Y pues cuántas personas no vemos hoy en día que se autoimponen títulos de diferentes categorías dentro del ministerio, y no está mal. Pero ¿cómo vemos, o sea, una persona del calibre de Pablo llamándose a sí mismo siervo antes que cualquier otra cosa? El día de hoy puedes ver a lo mejor los títulos, pero no puedes ver la actitud de siervo. Así es. Yo creo que la actitud del corazón es lo que la actitud del tiene corazón mucho que ver. Puedes ver, ¿por qué no decirlo? O sea, la verdad, puedes ver el apóstol y lo ves y tú dices, pues no se le ve la actitud de siervo. Es importante tener una actitud de siervo porque de hecho la Biblia dice que Jesús mismo se hizo siervo. Entonces Él es nuestro mayor ejemplo de ser siervo. ¿Qué implica ser siervo? ¿Tienes por ahí algún dato? Yo creo que, bueno, de mí, Avi, o la definición de Avi sería como que es eso que nos mantiene en humildad. Dependiendo de Dios 100%, porque puedo iniciar y montar una super mega iglesia y todo al 100, ¿no? De publicidad y lo que tú quieras, con miles y miles de personas, pero si mi corazón no está en el lugar correcto, de nada sirven esas cosas. Lo vemos en 1 Corintios 13. Yo puedo dar todo lo que tengo a los pobres, pero si no tengo amor, si esas acciones no están motivadas por la actitud correcta en tu corazón, de nada sirven. Entonces yo creo que la llave para que lo que hacemos traiga gloria a Dios verdaderamente viene de una actitud de servicio. ¿Una actitud de servicio? O sea, todo va enfocado en el servicio de Dios, ¿no? Como dices tú, gente que ya está sirviendo a Dios. Ahora es importante añadirle a ese servicio la actitud correcta, ¿no? Así es. Y la actitud correcta es humildad. Mantenernos humildes y
perceptivos, sí, ¿cómo receptivos. se dice? A la voz de Dios, Sí. porque Él es quien nos va a ir guiando a través de todo lo que estamos llamados a hacer en nuestra vida aquí en la tierra. Sí. Entonces, como que a veces como humanos somos un poco egoístas, un poco egocentristas, entonces empezamos en cierto momento a creer que todo lo que hacemos es porque tengo muchos dones, porque tengo mucho talento, porque mucha gente me sigue, tengo carisma, tengo esto, que tengo el otro. Pero en realidad hasta nuestros dones vienen de Dios. Definitivamente. Entonces creo que es muy fácil llegar a perder la cabeza y llegar a pensar que es por nuestros propios méritos, cuando en realidad Dios es quien te equipó y te puso donde estás ahorita. Uy, qué bárbara. Sí, definitivamente es... Vemos muchos casos y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, nos ha pasado el que recibimos un don, sabemos que tenemos ese don y lo comenzamos a usar de una manera inadecuada y todo se deriva precisamente, como dices tú, a ese egocentrismo y al pensar que depende de nosotros el don y lo comenzamos a usar a veces para fines propios. ¿Sí me entiendes? Hay casos de muchas personas que profetizan y cobran cierto dinero, por ejemplo, hablando del don de profecía, ¿sí me entiendes? Entonces lo comienzan a usar para méritos propios y yo creo que ahí está equivocado. Y hay otro punto también que me gustaría tocar, nos vamos a ir súper rápido por cuestiones de tiempo. Avi ahorita vas a ir, no tienes tu reunión con las chicas, entonces por cuestiones de tiempo nos vamos a ir súper rápido. Me gustaría abundar también en este punto. Por ejemplo, creemos, hablando de la mentalidad, de la actitud, del corazón de un siervo, estamos hablando de servir a Dios, pero a veces nos limitamos solamente a servir a Dios y creemos que el servir a Dios solamente es en la iglesia o en algún ministerio, y yo creo que nada está más alejado de esa realidad. Queremos servir en alabanza, queremos servir con mujeres, queremos predicar en nuestra iglesia, queremos hacer muchas cosas, pero nos enfocamos siempre en la iglesia y decimos, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy sirviendo a Dios. Y qué chido, pues todos los domingos y cada reunión estás echando la mano en el servicio presencial, pero ¿qué pasa después que sales de ahí y con las personas afuera? Entonces el servir a Dios yo creo que no se debe limitar solamente a lo que haces dentro de la iglesia, sino lo que haces después de la iglesia. Esto lo escuché de César del Ángel, no sé si he escuchado de él, que fue a predicar a Gracife. Y él nos dio ese tema, esa enseñanza que me voló la cabeza, que se llama La fe sirve. Y habla precisamente que si tú tienes fe en Jesucristo, hablando de los nacidos de nuevo, tú vas a servir. Pero el servir no solamente implica en la iglesia, sino también a las personas que están afuera. O sea, al que te encuentras en la calle, en tu trabajo, en tu casa. Servir y tener esa actitud de servicio con las personas. Y desde ese momento ya estás sirviendo a Dios. No tienes que estar arriba de un púlpito, no tienes que estar sirviendo de alguna manera en la iglesia para saber que estás sirviendo a Dios. Y él, fíjate que nunca había visto yo desde esa perspectiva esta porción de la escritura que Jesús dijo, yo no vine para ser servido, el Hijo del Hombre, o sea, él hablando en su condición de hombre, porque sabemos que era 100% hombre, hablando en su condición de hombre, él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Entonces dijo, yo como hombre, o sea, te estoy dando el ejemplo, yo no quiero que me sirvas a mí, yo quiero que tú sirvas a las personas, ¿sí? Entonces él dijo, yo no vine para ser servido, o sea, yo no quiero que me sirvas a mí, o sea, quiero que sirvas a las demás personas. Me pareció muy padre ese enfoque porque nos cambia esa perspectiva a pensar que solamente en la iglesia. Pues, por ejemplo, la obra que tú estás haciendo, que nuevamente, o sea, lo aplaudo y me parece increíble, pues no lo estás haciendo dentro de la iglesia. Vas y te sientas en una cafetería, te tomas un cafecito rico ahí con las chicas y o sea, está siendo de mucha bendición, de mucha edificación y las estás sirviendo. Estás prestando de tu tiempo, de tu dinero, estás prestando de muchas cosas y ese es el servicio y lo estás haciendo por servir a otras personas, no necesariamente en la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que quitemos esa mentalidad de que servir a Dios solamente se hace en la iglesia, ¿no? Yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque recordemos que cuando le piden a Jesús que le preguntan que cómo puede resumir la ley, él menciona dos cosas, menciona amar a Dios y amar a las personas en general. Pero como cristianos, y yo creo que 2022 años después es suficiente tiempo para que las cosas se descontrolen un poquito. Entonces, como cristianos a veces entramos en esta burbuja y nos quedamos solamente con la parte de servir a Dios. Y las personas que o ponemos nuestros propios filtros de que, ok, claro que amo a la gente, o sea, super amo a la gente,
en mi iglesia. Claro. O superamos a la gente que me cae bien, o sea, sí, pero no, Jesús no dijo ama a la gente que es creyente solamente, o ama a los judíos, o sea, no. Inclusive el simple hecho que extendiera el evangelio para los gentiles, no solamente para los judíos, tendría que darnos una gran lección respecto a esto. Y yo creo que cuando estamos o nos encontramos en ese punto de que chino, o sea, caí en esta burbuja de religiosidad o como quieras llamarlo, es bueno, lo que yo he implementado últimamente es volver a la iglesia primitiva. Sí, o sea, cuando, bueno, esto lo vemos en Hechos, cuando Jesús va al cielo la segunda vez, cuando resucita y está con los discípulos y luego va al cielo, ¿no? Que les deja esta tarea de ir por el mundo y predicar el evangelio. Empezamos a ver en el libro de Hechos cómo empieza a formarse la iglesia, literal, por eso se llama iglesia primitiva, porque pues acaba de pasar todo lo de Jesús, ¿no? Entonces digo, yo creo que ahorita estamos 2022 años después, yo creo que un poco de información se puede distorsionar, la cultura, la sociedad, hay muchas cosas que influyen, pero la palabra de Dios es vigente, o sea, no tiene fecha de caducidad y siempre podemos volver ahí. Y te digo, algo que a mí me gusta hacer cuando empiezo como que a batallar o me siento confundida en ciertos aspectos, siempre puede haber pastores que digan una cosa, pastores que digan otra, hay muchas maneras de pensar, pero la palabra de Dios es la misma. Claro. Dios es el mismo. Entonces, yo creo que a donde siempre podemos recurrir es a su palabra y nuestro mayor ejemplo para todo es Jesús. Entonces, al ver la iglesia primitiva, cómo o sea, eran como una gran familia literalmente, comunidad. O sea, compartían era todos sus bienes, así es, regalaban todo lo que tenían, compartían todo lo que tenían o vendían sus bienes y donaban el dinero y lo repartían equitativamente para el que lo necesitara. Entonces yo creo que a lo mejor ahorita es un poco complicado que hiciéramos eso, ¿no? Pero tenemos tanto que aprender de eso. Claro, por lo menos la convivencia, ahorita ya es muy difícil que convivas hasta con las personas que te rodean. Y volviendo al tema que dices tú, que nos encerramos en esa burbuja y solamente le hablamos o queremos convivir con las personas de la iglesia, con las personas que sirven en la iglesia, con los que están ahí. Pues y volviendo al tema también de la iglesia primitiva, si te fijas el caso de inclusión en ese momento, que lo primero que hace cuando llega el Espíritu Santo, lo primero que hace en el Pentecostés es predicarle a otras personas, porque dice que le escuchaban hablar otras lenguas, no eran judíos los que estaban ahí, ¿no? Los que le escuchaban hablar y decían, estos están borrachos y están hablando en nuestras lenguas, o sea, eran otras naciones. Entonces ves ahí también que cuando el Espíritu Santo llega, rompe con ese paradigma de que, ok, ustedes son judíos, qué bueno, qué padre, aquí ustedes son la iglesia, ustedes son el pueblo escogido de Dios, pero allá afuera también tienen que escuchar el evangelio. O caen en la contraria también, que es acá en el púlpito a la otra gente le hablo súper bien de Dios, pero con mis papás, con mis hermanos, con mi familia, con mi círculo más pequeño. A veces, te digo, caen como que en la contraria de a esas personas ni las tocan, ni ahí quieren no como que hablar. Porque de hecho en Hechos 1:8, donde les dice recibirán poder del Espíritu Santo, y predicarán en Judea, en Samaria, y empieza a mencionar, son regiones vecinas. Claro. A Jerusalén. Entonces empieza a mencionar regiones vecinas y esto yo lo tomo como de que no solamente a todo el mundo, de que ya te quieres ir, no sé, a otro país y es bueno que tengas un llamado misionero, está excelente, te apoyamos, pero no puedes esperar que Dios te promueva a irte a otro país si no estás hablando ni siquiera con las personas de tu cuadra. Entonces, yo creo que ese es otro punto importante. Qué profundo, estás arreciando con todo. Me dijiste que teníamos poquito tiempo. Exactamente. Está muy padre. Pues sí, definitivamente debemos de tener ese corazón de servicio a Dios. Y pues sí, como dices tú, a veces nos vamos afuera y adentro qué. Y lo que me lleva, y ya abriste todo ese punto y me voy a ir por ahí, me voy a desviar y a la vez no. Pero vámonos de una vez, ¿cuánto tiempo llevamos? Y ya es hora. Precisamente nos enfocamos. O sea, está chido y es bíblico el ser siervos,
el servicio a Dios. Hicimos un clip con Osvaldo Olmeda que hablaba siervos versus hijos. Entonces, Osvaldo Olmeda platicaba sobre el que primero somos hijos, después somos siervos. Uh-huh. Entonces, por ahí platiqué también con Gracia Meléndez y fue la que me dijo, es que el ser siervo, y me explicó la palabra, se deriva de tal palabra y es un honor servir a Dios. Es una posición de honor. El que tú seas un siervo de Dios, no tienes por qué denigrar de que, hacerte menos, porque es una posición de honor, de que tú estás sirviendo a Dios, al Rey de Reyes. Entonces, podemos hablar de muchos beneficios, de toda la bendición que hay, el ser un siervo de Dios, pero como desde inicios de los tiempos, el enemigo y la misma religión, los dogmas, han llevado todo a un extremo. O sea, no podemos tener un equilibrio. Siempre nos vamos a un extremo y es ahí donde caemos a veces en ese problema en que abriste tú, que mencionas. Somos siervos de Dios, servimos en la iglesia. Ok, está bien, qué chido. Pero, ¿y tu casa qué onda? Entonces, servimos a Dios y nos enfocamos. Yo soy un siervo de Dios y sirvo a Dios y sirvo en la obra y enfocado 100% a servir a Dios. Pero, y tu casa, por ejemplo, la estás descuidando y tu primer ministerio es la casa. Por ejemplo, hablamos, los requisitos para ser un obispo es que tu casa esté en orden. Uh-huh. Y entonces, ¿cuántos hijos de pastores no se van de la iglesia? ¿Cuántos hijos de pastores son más rebeldes? Precisamente porque el pastor se enfocó tanto en el servicio a Dios que olvidó su familia, que olvidó cuidarlo primero. Entonces, yo creo que tenemos que hablar precisamente los beneficios y la bendición que hay en Dios. Se hizo siervo, Jesús se hizo siervo, Pablo, él siempre decía siervo de Jesucristo, pero también tenemos que hablar de ese contra, si se puede decir así. Hablamos de los pros, hablamos de los contras. Y una mala actitud o tergiversar esta enseñanza de ser un siervo a tal grado de llevarla a ese extremo de servicio, y como dices tú, ya estoy sirviendo en la iglesia y se me olvidó honrar a mis papás, se me olvidó lo primero. Entonces, creemos y la religión se encargó de tergiversar esa verdad de solamente servicio a Dios, y si no sirves a Dios ya te sientes culpable porque no estás sirviendo a Dios. Te autocondenas por no servir a Dios y tú dices, es que primero es Dios, y te vas a servir a Dios y está padre, pero no viene de la postura correcta. Exactamente, de la actitud correcta. Entonces, nunca debemos de olvidar que bajo el nuevo pacto, obviamente, primero somos hijos. Sí. El Espíritu es el que nos hace decir Abba Padre, es nuestro papá y somos hijos. Y pasa con la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando el hermano estaba trabajando con el papá y llega y ve que hace una fiesta y dice, papá, o sea, pero ¿por qué a mí nunca me mataste un becerro? ¿Por qué no me hiciste fiesta? Y el papá le dijo, pues que aquí está todo, que tú no lo quieras disfrutar, ese es tu problema. Él venía de trabajar porque él no estaba en la casa, él venía a andar trabajando para su papá cuando llegó y vio la fiestezota. Entonces, a veces somos así, nos enfocamos tanto en el trabajo y tanto en el servicio que nos convertimos 100% en siervos y olvidamos que primero somos hijos y no disfrutamos del gozo de nuestra salvación. Tú puedes ver, yo he visto evangelistas predicando con una agenda llena y tú no les ves el gozo de la salvación, los ves cansados, los ves con ojeras, andan en ayuno, los ves flacos, los ves débiles, su familia en la casa olvidada, batallando porque ellos están predicando, o algún pastor que se enfoca demasiado en predicar en la obra y la familia batallando por recursos, batallando financieramente y pues a veces después los hijos se van y dicen, pues yo no quiero predicar, no manches, yo pasé tanta necesidad, mi papá se la pasó predicando, yo con tanta necesidad, o sea, ¿de qué se trata? Tus hijos están viendo eso. Entonces, por eso la actitud debe ser primero somos hijos y debemos de entender que el hecho de que tú no estés sirviendo a Dios en este momento, o el hecho de que tú estés sirviendo a Dios,
pero que en un momento te encuentres cansado, ¿por qué no? Te cansas realmente, de algún momento estés cansado, en algún momento necesites finanzas y el ministerio no da. Yo estoy seguro que a ti nadie te da para hacer la obra que estás haciendo. Tú tienes que poner de tu bolsa. Aquí hay un equipo que no es el más profesional, pero aquí lo ponemos, ¿sí me entiendes? Y nadie nos da. Entonces necesitamos también recursos para hacer la obra. Entonces a veces no hay los recursos y decimos, hijo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y el decir, me voy a tomar una pausa, o el decir, ¿sabes qué? Mi familia se está desviando, mis hijos, o sea, no veo el camino. O sea, el decir, me voy a tomar una pausa, me voy a tomar un descanso, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, yo soy hijo de Dios y el hecho de que no lo esté sirviendo, Dios no me va a dejar de amar. Y ese es el problema. Creemos que Dios nos va a dejar de amar por no servirlo, por hacer una pausa. Somos humanos, nos cansamos. Entonces, es válido descansar, es válido tomarse una pausa, es válido reevaluar prioridades. Y yo creo que si tu servicio a Dios, si tú estás sirviendo y estás descuidando áreas como tu familia, como las finanzas de tu familia, tu templo que es el cuerpo, y estás súper cansado. Ayer platicaba con un chavo y me decía, es que yo toco en la iglesia, toco acá, él es músico, y dice, y tengo muchas cosas y aparte trabajo. Y le digo, tarde que temprano te vas a cansar. Dale, no pasa nada. Qué chido que estés sirviendo a Dios. Yo quisiera que muchos jóvenes hicieran lo mismo. Pero tarde que temprano te vas a cansar. Sí. Y vas a tener que dejar uno o dos. Y le piensan, ¿por qué? Por lo mismo, porque pensamos que el dejar de hacerlo, o una cosa o la otra, sentimos que Dios ya no nos quiere, que Dios ya no nos ama. Y ese es el problema de tener una mentalidad de 100% siervo. Debemos recordar que primero somos hijos, que papá nos ama, que Él nos perdona, que Él nos abraza, que Él está con nosotros, que le servimos en los detalles más mínimos. El estar sentados tú y yo aquí, le estamos sirviendo a Dios, le estamos dando gloria a Dios, estamos glorificando a Dios completamente. No tenemos que estar en un púlpito, no tenemos que estar repartiendo folletos en la calle, eso también es válido y se debe de hacer, pero no nos vayamos a ese extremo, ¿no? De servir. Recordemos que tenemos un papá que nos ama, que nos quiere bien, y como el hermano, el hijo pródigo. O sea, papá dice, ok, qué chido que andas trabajando, que andas predicando, que andas sirviendo. Hey, pero aquí yo tengo bendiciones para ti. Yo ya te bendije, dice la palabra, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Disfruta el gozo de tu salvación. Ves un día a la iglesia también, siéntate, disfruta la prédica. No tienes que andar corriendo como mujer, no tienes que estar en la alabanza, todos los servicios. Ok, tú también siéntate, disfruta. Yo también te quiero ministrar a ti en la administración. Yo también quiero que tú disfrutes, que tú me alabes, que no siempre estés tocando en el altar con instrumento. Yo también quiero que tú me alabes, que disfruta el gozo de tu salvación, disfruta de tu familia, que es tu primer ministerio, disfruta tu trabajo, no lo hagas rápido a la carrera por tal de irte a servirme, o sea, disfruta las cosas pequeñas. Yo quiero que tú disfrutes, tengo bendiciones, tengo salud, que puedes disfrutar la salud con tu familia. Oye, una comida, un convivio con tu familia, lo puedes disfrutar. Y a veces no tenemos en cuenta eso y nos enfocamos 100% en el servicio de Dios. Y está bien, se debe de hacer, yo no estoy diciendo, se debe de hacer, pero siempre con la mentalidad correcta y en el orden correcto. Totalmente, yo creo que el servicio a Dios, o sea, es muy bueno y es súper buenísimo que estés sirviendo en tu iglesia, en el área en el que estés o inclusive fuera de la iglesia, pero yo creo que todo servicio, para que pueda darle la gloria a Dios, debe venir de la fe. Sí. Para empezar, como tú dices, o sea, antes de ser siervos somos hijos, o sea, tenemos que creer todo, o sea, todo esto que nos ha sido dado por gracia, todo ese perdón, todo ese amor, todas esas bendiciones, todo ese poder que tenemos en Cristo, tenemos que poder entenderlo para que esas obras puedan fluir. Dice la Biblia, la fe sin obras es fe muerta, pero al revés también, las obras sin fe, las obras sin amor de nada sirven. Entonces va de la mano y fluye de la fe, debe fluir de la fe, debe fluir del amor, y de ahí la importancia de que nuestro corazón esté en la posición correcta. Dice la Biblia, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es Él. O sea, no porque tal sean sus acciones, tal es Él. Porque tantos seguidores tengan Instagram, tal es Él. No es, al final de cuentas, Dios va a venir y va a pesar los corazones.
Él conoce las intenciones del corazón. Pudiéramos estar en un cuarto sin muebles, sin micrófono, grabando con un Tamagotchi y aún así tener la postura del corazón correcta y estarle dando la gloria a Dios. Y así sea una persona la que escuche el mensaje, es la persona que Dios destinó para que escuchara ese mensaje y por el que la palabra sí va a abrir camino. Entonces, yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la actitud de servicio viene de la comprensión, del entendimiento de todo esto que nos ha sido dado por gracia. Y así como recibimos por gracia, estamos llamados a dar por gracia. Y esto engloba a todas las personas, aún las que no nos caen bien, como decíamos ahorita. Y en amor realmente, porque te digo, parte de esto que la religión y los dogmas y el enemigo ha tergiversado es precisamente, esto es algo también, el por qué no servimos a veces con la actitud correcta, y es, yo soy siervo de Dios y yo trabajo para Dios, yo trabajo para la obra y Dios me bendice. Y yo creo que nada más alejado de realidad. Dios, ese es el problema de ser un siervo. Un siervo trabaja para que le paguen, ¿sí? Nosotros no trabajamos para Dios para que Él nos pague, porque Él ya nos ha bendecido. Es una cosa que quería comentar y espero no revolver, espero poder como que aterrizar la idea. Estaba leyendo esta semana un comentario bíblico precisamente, creo que era de 1 Corintios, creo que sí. Es una parte donde dice que Jesús fue hecho por nosotros justificación, redención y santificación. Entonces viene una parte donde explica que nosotros antes éramos esclavos, Jesús pagó ese precio, nos compró a precio de sangre y no nos hizo esclavos suyos, porque si antes la gente podía comprar esclavos como compras perros, no sé, entonces comprando un esclavo, ese esclavo pasaba a ser tuyo. Pero Dios no tuvo esa decisión. O sea, lo que hizo fue comprarnos a precio de sangre y nos dio libertad. Exactamente. Entonces nosotros en agradecimiento y en amor, o sea, nuestro amor desborda tanto, nuestro agradecimiento desborda tanto, que nace la actitud de servicio, que nace el querer irte a la calle en el solazo todo sudado y predicar, que nace irte a la sierra, que nace irte a lo que te esté llamando Dios a hacer, nace del amor y del agradecimiento. Lo haces con tanto amor, con tanto agradecimiento. Lo haces precisamente lo que sea, porque ya Dios te bendijo, porque Él ya te salvó, porque Él ya te redimió, por lo que ya hizo, tú le sirves, no por lo que va a hacer por ti. Y esa es una mentalidad de siervo equivocada. El servir para Dios, es decir, yo le voy a servir, yo voy a predicar acá, yo voy a hacer otro para que Él me bendiga. No. O pensando agradarle. Eres un esclavo o eres un siervo que está mal enfocado y que no ha entendido bien cuál es la voluntad de Dios para ti o de qué manera te ve Dios. No has entendido de qué manera te ve Dios y no has entendido quién es tu padre. Yo no necesito que mi hijo trabaje para proveerle calzado, para proveerle ropa, para proveerle absolutamente nada. Yo le doy porque lo amo y porque yo sé que lo tengo que hacer. Entonces Dios de igual manera conoce nuestras necesidades, Él sabe lo que necesitamos y Él ya nos las ha dado, Él ya nos ha bendecido. Todo lo que tenemos es dado por gracia y vivimos bajo la gracia de Dios constantemente. Todas las bendiciones ya las tenemos. Dios ya nos ha bendecido porque es nuestro Padre, porque nos ama y no necesitamos trabajar para que nos bendiga. Trabajamos porque dices tú, como dices tú, es correcto, porque le amamos por agradecimiento y lo hacemos con amor y por amor. Totalmente. Una frase que escuché una vez y estoy parafraseando mucho, pero es que si quieres saber cómo una persona ve a Dios, escucha cómo predica, cómo habla de Él, cómo lo vive, porque si tú escuchas a una persona hablando de Dios solamente como su Señor, que es bueno, Dios es nuestro Señor, pero solamente como su Señor, como este ser distante, ceremonioso, enojado, es porque esa persona así lo ha recibido. Si tú escuchas a una persona hablando y viviendo una vida con Jesús como su Padre, es porque Él así lo ha vivido. Entonces yo creo que la manera en la que nosotros recibimos esa gracia es la manera en la que vamos a dar esa gracia. Si una persona condena
a alguien más es porque esa persona vive en condenación. O sea, tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú das amor, si tú das libertad, si tú das perdón, es porque tú reconoces que has recibido todas esas cosas. Vamos, las despedimos. Eso fue todo por hoy. Con eso cerramos. Definitivamente. Wow, no lo pudiste explicar de mejor manera, de una manera más acertada. Definitivamente. Con eso nos vamos, con eso casi terminamos el podcast y cerramos. Me encantó esa definición y tienes mucha razón. Entonces, ahora, es preocupante, claro que es preocupante la manera en que tú ves a Dios, porque si no has entendido que Él es tu Padre, no has entendido de qué manera Él te ha justificado, de qué manera Él te ha salvado, y si lo sigues viendo nada más como ese Dios distante, como ese Señor que está esperando que tú le sirvas y le sirvas y le sirvas, es preocupante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en aquel día, dice que llegaron y dijeron, o van a llegar y van a decir, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Te está hablando de una persona que servía a Dios de una manera fuerte, porque echaban fuera demonios, porque sanaban enfermos, y aún así Dios les dice, apartados de mí, yo no los conozco. Puedes estar sirviendo a Dios y puedes no ser salvo. Y tu corazón está en otra parte. Tu corazón está muchísimo más alejado de la realidad. Por eso es importante saber quién eres tú en Dios primero. Primero saber quién eres en Dios. Y ya después el servicio, yo te garantizo y te firmo donde quieras que el servicio de Dios te va a brotar solo. Vas a querer buscar la manera de servir a Dios, hasta llevándole un vaso de agua a una persona que está ahí afuera. Te va a salir y lo vas a hacer con ese gozo. Y vas a sufrir, claro que sí vas a sufrir por el evangelio, por predicar. ¿Te va a costar invertir dinero? Claro que sí. ¿Te va a costar invertir tiempo? Claro que sí. ¿Vas a andar a lo mejor caminando, predicando? O sea, vas a sufrir, claro que sí. Pero no lo vas a sentir esos padecimientos porque tú quisieras ofrendar más a Dios por lo que ya hizo, por ti ya es como una ofrenda a Dios lo que tú estás haciendo, un sacrificio, como dice ahí, presentar los sacrificios vivos, presentémonos, ¿no? Como sacrificios vivos a Dios. Yo creo que va de la mano por ahí, o sea, lo que tú sacrificas para Dios, pero no para ver qué hace Él, o no porque Él necesite definitivamente no necesita tu servicio. Entonces Él te quiere a ti primero como hijo, quiere una relación íntima y personal contigo, y de esa relación va a brotar un servicio y un corazón de siervo, pero sano, algo sano, no algo religioso, no algo pesado. Jesús dijo, mi yugo es ligero y mi carga es liviana, y esta frase me encanta. Oye, no me acuerdo dónde la escuché. No me acuerdo dónde la escuché, pero dice, si tu cristianismo no está siendo ligero, ni tu carga liviana, no es a Jesús a quien estás siguiendo. O sea, cuando empiezas a hacer las cosas en tus fuerzas, como te comentaba hace rato, te cansas, te sientes así quemado de la cabeza, literal. Y algún punto que quiero rescatar de lo que dijiste, que me encanta, que es algo que le digo a las chicas seguido, procuro como que decírselo seguido, es: tu llamado no es este suceso que está planeado para cierto día de tu futuro y que algún día vas a llegar y lo vas a lograr y como si fuera una meta, una tarea. Eso no es tu llamado. Tu llamado es todos los días. Tu llamado es lo cumples cada día. Tu propósito lo cumples cada día. Creo que hay muchos cristianos viendo su llamado o su propósito en la tierra como, yo tengo mi llamado a ser pastor, yo tengo llamado a ser líder de alabanza, sea cual sea, ponle tú ahí el nombre, y se quedan como que el resto del tiempo como que esperando a que algo suceda, a que llegue su pastor y los promueva, y ese no es tu llamado en realidad. Jesús dijo, ama a Dios y ama a la gente, no dijo, ponte a
tocar alabanza, ¿no? En tal lugar, o ese no es tu llamado, esos son como que acciones secundarias que son buenas y son de bendición para la iglesia, pero tu llamado es tu vida diaria, tu propósito es tu vida diaria, las personas, tu familia, como decíamos ahorita, ese es tu primer ministerio. Escuché una vez hice un mensaje que se llamaba El primer llamado, y era precisamente enfocado cuando Jesús selecciona a sus discípulos, dice, y los seleccionó para que estuviesen con él, y luego ya después los comisionó. Sí. Tu primer llamado no es a servir a Dios. Ay, tocaste un punto que me encanta. Tu primer llamado es a estar con Él. Me encanta a estar porque... en su presencia, a disfrutar de Él, a buscarle, a buscar su palabra. De ahí se va a derivar todo, de ahí se deriva el ministerio. Pero Él dice, y los seleccionó, y se fueron con Él, dice, y Él los seleccionó para que estuviesen con Él. Y luego ya después, Él ya los comisiona, y ya se van, los dos, se va con Él, con los 12. Hay un versículo que me encanta, creo que está en Hechos, si no me equivoco. No me pregunten cuál, ahí googleenlo. Pero está Pablo y no me acuerdo quién más. Sí. Pedro predicando. Sí, era Pedro. Sí. Y dice, los miembros del concilio estaban asombrados porque no eran hombres que tenían preparación especial en las escrituras. Y los reconocían como personas que habían estado con Jesús. Y ay no, la última vez que leí eso... Fue como que me abrió un mundo nuevo, o sea, como que te explota la mente, porque puedes tener los títulos, los internados, los institutos bíblicos que tú quieras, pero si no pasas tiempo con Jesús, es una relación, o sea, tú con tu esposa podrías tener una relación si vivieras en otro lado y nunca te comunicaras con ella. Yo creo que eso no es un matrimonio. Viven juntos, conviven juntos, platican, salen, porque es una relación y eso es lo que tenemos con Dios. Y ahí es la importancia de pasar tiempo con Jesús, porque fíjate, estos hombres que eran los apóstoles, por haber pasado tiempo con Jesús fue lo que los capacitó, lo que les dio los recursos del poder para hablar de la manera que ellos estaban hablando. El apóstol Pablo, que es el más profundo de todos, que nos enseñó los dones, enseñó todo, dice que él, después de que ahí se quedó en Damasco, que sus ojos le fueron abiertos, que cayó en las escamas y todo, en el libro de Gálatas creo que es donde él dice que después de ahí él se fue al desierto y estuvo 3 años en el desierto. Y es ahí donde él explica que incluso fue llevado al tercer cielo. Imagínate la revelación tan profunda y tan pesada que recibió ahí, estando a solas con él. Antes de ir, dice que inclusive antes de subir a Jerusalén a presentarse con los demás apóstoles, dice que él primero estuvo 3 años en el desierto, solo ahí con Jesús. Y por eso él dice, si tú me presentas a un Jesús en la carne, decía Pablo, yo no lo conozco, yo solamente conozco a Jesús, el cuerpo glorificado, el exaltado. Y dice que él fue al tercer cielo. Y incluso después dice que vio cosas que no se le permiten hablar. Por ejemplo, Juan vio cosas, una revelación bien pesada en la isla de Patmos, en el Apocalipsis, y todo lo escribió y le dijo, escribe lo que ves. Y está padre, y tú ves unas cosas muy misteriosas ahí, mucha simbología y todo. Pero él lo escribió, y Pablo vio cosas más profundas todavía, porque dice, y que él ni siquiera se le permitían mencionar. Pero todo se derivó estando a solas con Dios. Primero se fue, se apartó y estuvo con Dios, y ya de ahí se derivó ese ministerio tan hermoso, no manches, que hasta el día de hoy seguimos leyendo las cartas paulinas todavía. Pero él, antes de eso, y hay algo que no sé, hay mucha gente que no lo sabe, antes de eso el apóstol Pablo no se cayó el caballo y vámonos, no. O sea, después que sus ojos le fueron abiertos, dice que él se fue al desierto y estuvo, y ahí fue donde él conoció realmente a Dios, y primero formó esa relación de la que tú hablas, de la que estamos hablando, y entonces partió de ahí su ministerio. Jesús pues también, él se fue al desierto antes de iniciar su ministerio, y yo creo que ahí entendió la intimidad con el Espíritu Santo, la intimidad con Dios, ángeles le servían. Entonces yo creo que estamos ofreciendo un servicio a Dios equivocado a veces, y tomamos la palabra siervo de una manera errónea por no conocer a Dios. Yo creo que más que equivocado, yo le pondría superficial o hueco. Se convierte en un servicio vacío, porque fíjate, ahorita que hablas de lo de Pablo, de cuando ve una luz muy brillante y se cae del caballo,
sale esta voz, que era la voz de Jesús, y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Sí. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y te puedo asegurar que hasta ese momento Pablo no pensaba de esa manera, de que estoy persiguiendo a Jesús. Él pensaba, estoy persiguiendo a estos herejes que están blasfemando. O sea, él andaba súper en otra onda, súper cañona, que lo hacía hacer cosas horribles. Y yo creo que como cristianos, te digo, muchas veces caemos en esta burbuja o en esta manera de pensar tan alejada de la realidad, pero tenemos que tener presente de que persigas o sirvas es a Jesús. No es a la gente, no es a tu pastor, es a Jesús. O sea, esa parte me encanta porque yo soy a quien realmente estás persiguiendo. Yo soy Jesús. Y yo creo que hay muchos que lo están haciendo de manera equivocada, y por eso la importancia, por eso le pusimos zoom a este tema, para verlo más de cerca, este tema tan importante. Somos somos el cuerpo de Cristo, somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. A Él dice la palabra que le plació salvar al mundo a través de la predicación, de nosotros. De la locura de la predicación. De la locura de la predicación. Y nosotros somos los que estamos llamados a predicar. Dice que impondremos nuestras manos sobre los enfermos y estos sanarán. Nosotros somos un testimonio. Definitivamente estamos llamados y debemos de servir a Dios. Estamos llamados a servir a Dios. Somos el cuerpo, y a través de nosotros Él se glorifica. A través de nosotros Él sigue obrando. A través de nosotros y de la predicación, pues la gente se va a salvar. Tenemos que servir a Dios, definitivamente. Pero con la actitud y con primero nuestra identidad. Primero estar con Él, primero saber quiénes somos en Él, de qué manera nos ve Él, y ya después de ahí el servicio sale y fluye de una manera tan natural, también, que te digo, claro que no, a veces si vas a sufrir, pero no te pesa, lo haces de una manera con todo el amor, y tú dices, Pablo dijo, o sea, si yo pudiera dar más, doy más. Entonces, si pudiéramos hacer más, sacrificar más para Dios, lo hacíamos, pero yo lo hago con una actitud correcta, y ya no lo hacemos como tú lo has explicado en todo el podcast. No lo hacemos de una manera hueca, no lo hacemos de una manera religiosa, lo hacemos de una manera sana, de una manera que es la voluntad de Dios, que le sirvamos, pues, ¿no? Creo yo. Fíjate que, bueno, cerramos, porque si no aquí nos quedamos. Dale. Fíjate que comentarios finales. A veces ha habido chicas, porque pues he trabajado con varias chicas, ¿no? Con esto de amigas con propósito, y me dicen de que no, es que te admiro bastante y esto y que lo otro. Yo así de que créeme que no soy yo. Hubo una amiga a la que le dije, jalo. Una amiga a la que le dije, no soy yo. O sea, todo eso bonito que me dices, gracias, pero no soy yo. O sea, es Dios totalmente. Y yo creo que, y no lo digo de una manera de vanagloria, lo digo porque quiero llegar a este punto. Yo creo que cuando llegas a ese punto de reconocer de que todo lo bueno que la gente ve en ti no es tú, todo lo bueno que yo pueda hacer no soy yo, porque ni mis dones son míos, es totalmente Dios. Entonces todo. Yo creo que de esa postura del corazón es de donde se emana un servicio que le da la gloria a Dios. Claro, por eso dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado Él ha escogido para glorificarse ahí. Dice de lo que no es, todo para glorificarse a Él, y dice ahí que para que nadie, precisamente nadie Mira, se de hecho, vanaglorie. Llevo pensando en este versículo y lo traigo aquí anotado. Suéltalo. Es en 1 Corintios, pues aquí se nos hace hincapié en predicar no con sabiduría de hombre, sino con el Espíritu Santo. Y puse yo aquí, sabiduría de hombre es vacía, y el Espíritu Santo es lo que transforma. ¿Cuánta gente no ves predicando y lo escuchas y son palabras muy bonitas y no pasa nada? El Espíritu Santo, puedes decir 5 palabras y transforma a miles de personas. Entonces, ahí les dejo de tarea. Fíjate que me pasó, hubo un tiempo, no me lo vas a creer, hubo un tiempo que leí un versículo, no te estoy hablando de un capítulo, un versículo de la palabra, y con esa rematé 2 semanas. Me encontraba a alguien y de la nada me surgía darle eso y le predicaba y le llenaba un versículo. Y me pasé 2 semanas
que no salí de ese versículo. Y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Y me encontraba a alguien y salía de ese versículo y salía y con ese le hablaba y con ese predicaba y alguien ya conocía y como quiera se lo soltaba. Y yo veía, dije, wow, o sea, 2 semanas con un versículo. Ese es el Espíritu Santo. Y pues todo es para la gloria de Dios. En algún momento, por ejemplo, iba a iniciar el proyecto. El Señor me habló de este proyecto, me lo mostró en sueños, estuve orando y todo. Él me enseñó todo el diseño. Yo tenía un celularcito y ahí por ahí está el micrófono que te dije, con ese inicié. Me costó 120 el micrófono de solapa y con ese empecé. Y yo no sabía cómo se llamaba este cable. Un cable Canon, un cable XLR, quién sabe qué es. Yo no sé nada de eso. Tuve que investigar y créeme que si hoy estamos aquí y yo te conecto este micrófono es por pura gracia de Dios. Por pura gracia de Dios. Y ahí te das cuenta, ya hemos podido comprar un poquito más de equipo y falta todavía más. Pero créeme que todo ha sido por la gracia y el favor de Dios. Y en mis propias fuerzas no estuviéramos aquí hoy sentados. Y yo creo que cuando tienes esa actitud, como dices tú, que tú también te preguntan y dices, no sé ni cómo le hice, no sé ni cómo llegué, no sé ni cómo te estoy hablando. A veces te puedes decir, yo era bien tímida, puede ser, ¿no? De hecho. Exactamente. Yo también era bien tímido, muy reservado y no sé ni cómo me atrevo a hablarle aquí a la gente hoy. Pero ahí te das cuenta y dices, wow, solamente es Dios, solamente es su misericordia, solamente es su gracia y nuevamente lo amas, estás agradecido y por eso sigues sirviendo y esa es la actitud correcta. Sirvamos a Dios, pero siempre teniendo bien clara nuestra identidad, cómo nos ve Él y cuál es su voluntad para nosotros y entonces podemos servirlo. Cierra y ya nos vamos porque ya el que mucho se despide poco se, como dicen, no se quiere ir o así. Y bueno, nada más para terminar un último punto de media hora. Yo creo que sí está, como hemos venido hablando, de que reconocer de dónde venimos, ¿no? Quiénes somos, pero también a dónde vamos. Wow. También reconocer de que yo creo que el saber que tu recompensa no está en esta tierra, sino en el cielo, cambia tu perspectiva, eleva tu mente y tus pensamientos y tu perspectiva y te hace hacer las cosas por las razones correctas. Entonces, pues no sé qué si quieres cerrar. Muy chido el podcast, muy chida la plática. Yo sé que yo no tengo la menor duda que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación para alguien. Con una persona que lo escuche y que cambie su manera de pensar, con eso ya la armamos. Ya fíjate que cuando empecé la célula antes de hacer el Instagram de amigas.cp, tenía, por si al principio, que eran que 10 seguidores, algo así. Y yo creo que nunca le dije a nadie, no me acuerdo, pero yo pensaba para mí misma de que es que a lo mejor el mundo puede ver de que hay una cuenta con 10 seguidores, pero para mí me imaginaba yo con 10 chavas en un cuarto teniendo una célula, que eso era realmente lo que estaba pasando. Y yo, así fueran una persona, o sea, totalmente vale la pena, totalmente. Yo tengo por ahí un mensaje, unas notas ahí de un tiempo que estuve orando y el Señor me dijo, no, tú no prediques por resultados. Los resultados, hay un departamento que ese le pertenece a Dios y ese tú no te metes ahí. Tú nomás predica y lo demás ya no te concierne a ti. Los resultados son de Dios totalmente. Tú no prediques por resultados, no vas a predicar ni por 1, ni por 2, ni por 3, ni por 20, ni por 1,000,000 de personas. Tú predica, siéntate, ves, comparte, haz tu página por los que están aquí, toca, alaba a Dios, sírvelo y sírvelo con todo tu corazón y nunca lo hagas por resultados, que los resultados de cuántas personas o cuánto alcance tiene no determine si tú continúas o no continúas sirviendo a Dios. Tú sírvele y los resultados déjaselo a Él. Al final de cuentas también es un caso de fe. La Biblia dice que su palabra no vuelve vacía. Siempre que tú lees la palabra, aunque no lo veas, aunque no sea visible, algo hace. Dice que así como la lluvia desciende y riega la tierra, pues la lluvia desciende, riega la tierra y las plantas no nacen así de volada. Un árbol puede tardar años en crecer, pero todo fue a raíz de esa lluvia, esa gotita que cayó ahí, que hizo germinar esa semilla y salió un árbol. Lo mismo en la palabra de Dios. A veces no vemos los resultados rápido, los queremos ver, pero ese árbol no va a crecer rápido. Pero eso no quiere decir que esa palabra no haya llegado, no haya tocado esas fibras, no haya hecho germinar esa semilla que ahí está. Entonces, los resultados no nos competen. Nosotros nos compete servir a Dios de manera sana. Sí, yo creo que si tuviera que decirle algo a las personas que están viendo o escuchando este podcast, sería, si tú después de haber escuchado esto,
uno, o detectas que tu corazón no está en el lugar correcto, claro, cuando estás sirviendo, o te encuentras estancado también en tu servicio a Dios o en tu vida espiritual en general. Claro. Yo te animaría a pedir ayuda del Espíritu Santo, no para que te promueva, no para que te saque de ese estancamiento, sino que pídele, o sea, sé sincero con él. Claro. Yo creo que no hay persona con la que podamos ser más sincero y más transparentes que con Dios, con el Espíritu Santo. Sé transparente con él y abre tu corazón y dile: me siento de esta manera, está pasando esto, ¿por qué no está pasando nada? Sí. O ¿por qué me siento así? O confiesa de que tal vez he estado sirviendo, pero sé que mi corazón no ha estado en la posición correcta. Yo creo que cuando pides al Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad, obviamente, Él te da, y yo creo que Él te puede revelar aún las cosas que están ocultas en tu corazón, que ni tú sabes que estaban ahí, y te puede reubicar, te puede sacar de donde estás y ponerte en la posición correcta, aún hablando de tu corazón. Entonces, si tú sientes que has estado batallando con este tipo de cosas o has estado estancado, no hay mejor persona que Dios, que el Espíritu Santo, para sacarte de ahí, quitarte así, como que sacudirte el polvo y volverte a poner unas nuevas gafas, con una nueva visión, unos nuevos ojos, si lo quieres ver así, y darle por el camino correcto. No le agregaría nada más. Yo creo que con eso nos despedimos. Se entendió perfectamente. Yo creo que le pondría ya de más. Con eso nos quedamos. Yo sé que va a ser de bendición para alguien. Amén. Muchas gracias. Gracias por estar pendiente del contenido de Zoom. Y los invitamos a que sigan la página. O si son de allá, vénganse también para acá. Claro. Sí, deja por ahí el Insta otra vez. Estamos en Instagram como amigas.cp. Amigas con propósito. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bye.